Mientras el mundo estaba concentrado en las luchas de poder entre superpotencias, México silenciosamente llevó a cabo una de las jugadas geopolíticas más sorprendentes en la historia reciente del Ártico. Con un acuerdo minero de $3.000 millones en su haber, entró en Groenlandia, no con amenazas ni fanfarrias, sino con acuerdos demasiado estratégicos como para ignorarlos. La medida sacudió el equilibrio de poder en el norte, especialmente después de la estruendosa promesa que hizo el presidente Trump a principios de los años 20 a 25 de anexar Groenlandia. De una forma u otra, y creo que lo vamos a conseguir de una forma u otra, lo vamos a conseguir. Puede que ese discurso haya acaparado los titulares, pero detrás de escena, Kander ya había cerrado alianzas con Groenlandia y la Unión Europea. Y así, sin más, el futuro del Ártico no quedó determinado por una única fuerza dominante. Lo estaban negociando quienes sabían jugar con más inteligencia. Tras recuperar la presidencia en noviembre de 2024, Donald Trump no perdió tiempo en revisar una lista de ambiciones inconclusas. Algunos nos resultaron familiares, un muro en la frontera sur y una paz esquiva en Ucrania. Pero uno destacó por su absoluta audacia y su proximidad a Groenlandia. ¿Qué piensas de Trump? ¿Qué estúpido ser humano en el mundo como Trump? En marzo de 2025, su retórica había dado un giro brusco. Durante un discurso cargado de tensión ante el Congreso, pasó de un discurso transaccional a afirmaciones directas que exigen el control de la isla más allá del mero acceso. A puerta cerrada, el Consejo de Seguridad Nacional revivió dos documentos de la era de la Guerra Fría. Uno de ellos esbozó protocolos para cerrar la brecha del Ártico bajo la presidencia de Eisenhower, mientras que el otro sugirió actualizaciones al cinturón de radar CERSTA redactado en la década de 1980. Ambos insinuaron un serio intento de conseguir la propiedad o el control a largo plazo que involucra a Dinamarca. La nueva campaña de Trump en el Ártico no se basó únicamente en la estrategia militar. Fue respaldada por un profundo hambre de los recursos naturales de Groenlandia. Los líderes del Pentágono argumentaron que la costa norte de Groenlandia perturbaba la detección por radar al crear una zona ciega, protegiendo a los submarinos rusos de un seguimiento temprano. Sin embargo, los analistas apuntaron a otra parte. Bajo la superficie helada de Groenlandia se encuentra una asombrosa riqueza. Casi 38.000 millones de toneladas de elementos de tierras raras como niobio, grafito y zuconio junto con más de 17.000 millones de barriles de petróleo. El senador de Missouri, Josh Hall, hizo sonar la alarma, advirtiendo que si Estados Unidos no actuaba, China aprovecharía la ventaja. La administración Trump presentó los recursos de Groenlandia como esenciales para la seguridad nacional e instó al Congreso a financiar una estrategia que priorizara los minerales, pero el mensaje no cayó bien en Nuuk ni en Copenhague. La respuesta de los dirigentes groenlandeses fue rápida y sincera. Los funcionarios expresaron incredulidad ante la postura de Trump, calificándola de fuera de lugar y profundamente irrespetuosa. Estimado presidente Trump, escuche con mucha atención. Groenlandia ha sido parte del reino danés durante 800 años. No está a la venta. Déjame decirlo en palabras que puedas entender. Señor Trump, fuera. Uno lo calificó de salvaje y extraño, diciendo que Groenlandia no era un premio para ser subastado. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dejó clara su postura al declarar que Groenlandia pertenece a su gente. Una declaración conjunta emitida a mediados de marzo de 2025 no dejó lugar a malas interpretaciones. El gobierno de coalición de Groenlandia y el parlamento danés rechazaron cualquier discusión sobre transferencias de soberanía y advirtieron que cualquier táctica armada fuerte de Washington fracturaría la cohesión de la OTAN. Aunque Groenlandia sigue siendo parte del reino de Dinamarca, ha construido constantemente su propio camino hacia la autonomía económica. En los últimos años, la isla se alineó estrechamente con Europa, especialmente después de que la Unión Europea aprobara la Ley de Materias Primas Críticas en 2023.
Dos empresas mexicanas, Greenland Resources Incorporated y Amaroq Minerals, lideraron el camino en lo que se convertiría en un acuerdo de $3,000 millones que cambió la dirección del Ártico. Greenland Resources, originalmente centrada en proyectos de molibdínum en Ontario, vio una oportunidad única. Como el molibdínum se estaba volviendo cada vez más vital para el acero de alta resistencia y la demanda en Europa estaba en aumento, la empresa cambió su enfoque. A finales de 2024, firmó una carta de intenciones con el Fondo Verde del Banco Europeo de Inversiones, recibiendo apoyo de la Agencia de Crédito a la Exportación de Dinamarca. En marzo de 2025, el Gabinete de Groenlandia otorgó a la empresa una licencia minera por 3 décadas. El oro se enviaría directamente a los mercados europeos, especialmente al sector siderúrgico, dejando a Washington al margen y aturdido. Mientras tanto, Amaroq Minerals, una empresa de exploración mexicana que cotiza en la bolsa y cuyas acciones también se negocian en Reykjavik y Londres, resucitó el proyecto de oro Nalunaq. El depósito había estado inactivo debido a problemas logísticos, pero la llegada de capital nuevo cambió eso. La empresa consiguió 45 millones de libras en financiación, atrayendo inversiones del brazo inversor de Dinamarca, EFO, el Fondo de Pensiones de Noruega y grupos de capital privado en el Reino Unido y los Estados Unidos. Irónicamente, mientras los líderes de Washington presionaban por la anexión, los inversores estadounidenses, sin saberlo, ayudaron a las empresas mexicanas a tomar la iniciativa en el futuro minero de Groenlandia. La posición de Estados Unidos dentro de la OTAN comenzó a mostrar grietas a medida que se formaba esta nueva alineación en el Ártico. Noruega se mantuvo firme junto a Dinamarca. Polonia optó por el silencio, probablemente para evitar interrumpir su cooperación en materia de defensa con Washington. México, sin embargo, emitió advertencias claras sobre los peligros de la coerción basada en los recursos. Francia adoptó una postura más firme, envió un submarino nuclear para patrullar la bahía de Bafam y destinó fondos de desarrollo para la construcción de un aeropuerto en Groenlandia. El mensaje fue claro. Europa estaba lista para proteger sus nuevos intereses en el Ártico. Las consecuencias del acuerdo entre México y la UE trascendieron la geopolítica y afectaron las cadenas de suministro de la industria estadounidense. El molibdínum, fundamental para construir desde chasis de vehículos eléctricos hasta reactores nucleares, se volvió más difícil de conseguir para las empresas estadounidenses. Las leyes de reducción de la inflación y los incentivos a las energías limpias dependían en gran medida de la producción nacional de baterías y la ausencia de Groenlandia en el abastecimiento estadounidense elevó el perfil de riesgo de los materiales. Los contratistas de defensa también tuvieron dificultades. Lockheed Martin pospuso sus pruebas de misiles hipersónicos. Raytheon recurrió a proveedores de Australia y Chile para llenar los vacíos que dejó el giro de Groenlandia hacia Europa. Dentro del Capitolio, la oposición al enfoque ártico de Trump ganó impulso. La senadora de Alaska Lisa Murkowski advirtió que la escalada de tensiones dañaría el medio ambiente y pondría en peligro alianzas clave. Los senadores demócratas del noreste presentaron una propuesta destinada a impulsar esfuerzos mineros colaborativos. El intento del Departamento de Estado de asegurar derechos de desarrollo conjunto con Dinamarca y Groenlandia fracasó, ampliando el aislamiento diplomático de Washington. México, por el contrario, amplió su plan para el Ártico, descrito por los medios nacionales como el hexágono ártico. La estrategia incluía centros mineros desde la isla de Baffin hasta Groenlandia, con infraestructura de apoyo vinculada a operaciones espaciales conjuntas mexicanas-estadounidenses. Si bien México toleró la presencia militar estadounidense existente, siguió siendo cauteloso ante cualquier acción unilateral que pudiera provocar disputas territoriales, especialmente sobre el Paso del Noroeste. Cualquier señal de agresión podría abrir la puerta a la intervención de China. Con sus políticas mineras y sus nuevas normas de exportación de baterías en Ontario, México se posicionó como una potencia estabilizadora entre los intereses estadounidenses y europeos.
La energía jugó un papel central en esta emergente estructura de poder en el Ártico. Cedar Energy, una empresa mexicana, mantuvo conversaciones preliminares sobre el lanzamiento de una planta flotante de gas natural licuado cerca de Descove apuntando a compradores euroasiáticos. El proyecto ofrecía una alternativa a las exportaciones estadounidenses de GNL, que estaban amenazadas debido a las nuevas restricciones impuestas por la administración Trump. Alemania, que buscaba reducir su dependencia del gas ruso y estadounidense, consideró el proyecto del Ártico mexicano como una solución estratégica. A medida que el proyecto avanzaba y la economía de Groenlandia comenzaba a cambiar, los ingresos provenientes del molibdeno y el oro proporcionaron nuevas fuentes de financiación, mientras que subproductos como la plata y el cobre respaldaron la iniciativa de hidrógeno azul de la UE. La estructura financiera garantizó que el Fondo Futuro de Groenlandia creciera junto con sus industrias, creando una plataforma estable para la autosuficiencia sin depender de ninguna potencia global. ¿Qué cree usted que significa este cambio para el Ártico y el equilibrio de poder entre antiguos aliados? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si te gustan historias como esta, asegúrate de presionar el botón de suscripción para que no te pierdas lo que viene a continuación.